Ahora vamos a estudiar los métodos rápidos en la destilación multicomponente. Existen varios valores que son interesantes de conocer. Por ejemplo, ¿cuál sería el N mínimo? El mínimo de etapas para hacer la separación. Este N mínimo además nos presenta la energía máxima que debemos suministrar al sistema. En este caso, vean que aquí tendríamos el método para determinarlo, se conoce como el método de Fenske. Aquí tenemos una columna trabajando a reflujo total y entonces podemos determinar que al estudiarlo alrededor del rehervidor, el balance del rehervidor, nos queda que el B en el rehervidor YAR va a ser igual al LNXAN menos los fondos XAR, que lo podemos reescribir en donde podemos hacer esta igualación en donde YBR va a ser igual a este término. Entonces, como el reflujo total, B es igual a 0 y LN es igual a BR. Por lo tanto, el YAR va a ser igual al X, el AN, y el Y en el YB de R va a ser igual al XB en N. Esto es lo típico cuando tenemos este tipo de reflujo. Lo que lleva a que la línea de operación es Y igual a X. Ahora vean que analicemos que la distribución de XA sobre XB en N va a ser igual a la volatilidad relativa del rehervidor de XA sobre XB en R, en el rehervidor. Recuerden que el rehervidor es la etapa inferior, entonces esta traería la etapa superior a la del rehervidor. Así nosotros podemos relacionar el YA sobre el YB en N, va a ser igual al alfa, a la relatividad volativa de N, a la volatilidad relativa de N, multiplicado por la relación de XA sobre XB en N. Y de esta forma entonces podemos igualar que XA sobre XB en N-1 va a ser igual a alfa XA sobre XB en N. Vean que este es similar a la ecuación anterior que teníamos entre el rehervidor y N, ahora lo tenemos entre N y N-1. De esta forma vean que XA sobre XB, la fracción del líquido de A sobre la fracción molar del líquido B en N-1 va a ser igual a la fracción molar de A sobre la fracción molar de B en R en el rehervidor, o sea que aquí estamos en dos etapas de diferencia, multiplicado por la volatilidad relativa de N por la volatilidad relativa de R. Entonces ahora podemos irnos en toda la columna hasta la parte superior y llegaríamos que la relación en el destilado va a ser igual a considerar todas las etapas, los alfa de cada una de las etapas, hasta llegar al rehervidor. Entonces, vean que aquí el alfa AB, que sería el alfa promedio, vendría dado por un alfa 1, alfa 2, alfa 3 de todas las etapas, elevado a la 1 sobre n mínimo, en donde este n sería el mínimo, ya que estamos trabajando con reflujo total. De esta forma nosotros podemos ya igualar el XA sobre el XB en el destilador con el XA sobre el XB en el rehervidor, y va a ser igual a alfa AB sobre n mínimo. Recuerden cómo tendríamos que calcular este alfa, o sea que tendríamos que calcular las volatilidades relativas de cada una de las etapas. Y de esta forma nosotros podríamos ya despejar que el n mínimo, o sea el número mínimo de etapas para hacer la separación, recuerden, a reflujo total, en reflujo total no está saliendo nada, o sea que es un caso ideal. También cuando se encienden las columnas empiezan a funcionar por reflujo total, pero claro, hay que, en cuanto ya se calientan y empiezan a funcionar bien, ya se les empieza a abrir para que salgan los productos de la destilación. El caso es que el n mínimo, considerando esa situación ideal, sería igual a la relación del logaritmo natural de XA sobre XB en el destilado, dividido entre XA sobre XB en el rehervidor sobre el logaritmo natural de alfa AB. Es difícil conocer estos valores, entonces es mejor expresarlo como el n mínimo va a ser igual al logaritmo natural del destilado XA sobre destilado XB en el destilado, dividido entre BXA sobre BXB en el rehervidor sobre el logaritmo natural de alfa AB, en donde dXA del destilado va a ser igual a la fracción recuperada de A en el destilado por la alimentación de A,
Y el BXA en el rehervidor va a ser igual a 1 menos la fracción recuperada del destilado por la FZA. Entonces, de esta forma nosotros podríamos, que esta es la que uno generalmente usa, el N mínimo calcularlo según las fracciones de recuperación de A y de B. Recuerden que estos serían los componentes claves que generalmente son los que uno define para hacer la destilación, o sea, son los que importan obtener en una destilación. En una destilación binaria, la ecuación de Feinske la podemos determinar de esta forma. El N mínimo va a ser igual, recuerden que como es binario, entonces podríamos relacionar a X dividido entre 1 menos X en el destilado por X dividido entre 1 menos X en el fondo, que serían las composiciones de los dos únicos componentes. El alfa, entonces vamos a emplear generalmente un alfa promedio que sería igual a para una primera estimación. Lo que deberíamos de hacer es encontrar un alfa promedio que va a ser el alfa en la etapa 1, en la etapa del destilado, por alfa en el rehervidor a la 1 medio. Y podríamos determinar la fracción de recuperación de los no claves, se puede calcular a partir de la siguiente ecuación. Vean que aquí entonces podríamos calcular la fracción de recuperación de C en el destilado, va a ser igual a alfa a la N mínimo CB, dividido entre la fracción de recuperación de B en el fondo, 1 menos la fracción de recuperación de B en el fondo, más alfa N mínimo CB. Entonces, de esa forma nosotros podemos determinar cuál sería la fracción de recuperación de C. Ahora, eso en cuanto a la ecuación de Feinske. Después tenemos el reflujo mínimo. El reflujo mínimo, recuerden que es el reflujo en donde al solo aumentar un poco más, sí se podría hacer la destilación. O sea que es el primer reflujo, el reflujo más pequeño que nosotros podemos tener, que de forma que al solo aumentarlo diferencialmente empezaría a funcionar. Además, este reflujo lo que nos va a dar es la energía mínima. Recuerden que ya teniendo estos parámetros de energía mínima y de energía máxima, entonces tenemos cuánto es la energía que nosotros queramos suministrar. Generalmente va a ser el reflujo mínimo multiplicado por un 30% o algo por el estilo, para llegar a la relación que más nos conviene para hacer la destilación. Entonces, el reflujo mínimo el cálculo de reflujo mínimo se conoce como la ecuación de Underwood, en donde Underwood desarrolló una ecuación para determinar la relación de reflujo mínimo, en donde si los pesados no claves no se distribuyen, o sea que todos salen en el fondo, entonces habrá un punto de toque en la zona enriquecedora. Y cuando los livianos no claves son los que no se distribuyen, o sea que todos salen por arriba, en condiciones de reflujo mínimo habrá un punto de toque en la zona de agotamiento. Tendríamos entonces que si tenemos livianos no claves y pesados no claves que no se distribuyen, vamos a tener un punto de toque tanto en la zona enriquecedora como en la zona de enriquecimiento. Recuerden eso, que cuando hay ambos que no se distribuyen, es más fácil calcularlo cuando unos... bueno, es más difícil calcularlo cuando ambos se distribuyen, que lo vamos a ver. Entonces, vean que haciendo el balance de masa por componente, vamos a tener que el B mínimo YJ más 1 va a ser igual al L mínimo XIJ más DXI en el destilador. Esto para nuestra columna con el reflujo mínimo. Este es el esquema para que vean cómo se hicieron los balances. En el punto de las composiciones constantes, que realmente es el punto que me gusta para llamar el punto de toque, ya que las composiciones permanecen constantes, el XIJ menos 1 va a ser igual al XIJ e igual al XIJ más 1. Y entonces el YIJ menos 1 va a ser igual al YIJ igual al YIJ más 1. De esta forma, nosotros para eliminar variables podemos relacionar que el YIJ más 1 va a ser igual al KI XJ más 1. Y entonces lo podemos sustituir en el balance que teníamos aquí, de forma que el B mínimo YJ más 1 va a ser igual al L mínimo sobre KI, YJ más 1 más DXI en el destilado. Vean que esta ecuación nos va a servir de mucho y entonces esta ecuación la podemos reescribir de esta forma.
B mínimo y j más 1 por 1 menos L mínimo, B mínimo, un alfa i de referencia, en donde tomamos un alfa de referencia entre todos los componentes que tengamos, y el K de referencia es igual al dxi del destilado. Entonces, ahora despejando B mínimo y j, nos va a quedar que este B mínimo y j va a ser igual al alfa del componente de referencia dx de i en el destilado sobre el alfa i de referencia menos L mínimo, B mínimo sobre K de referencia. Vean que aquí tenemos que hacer varios rearreglos que si quieren les propongo que los realicen. La verdad es que nosotros lo que ocupamos son las ecuaciones. Entonces, una vez teniendo esta forma de definir el B mínimo, en la zona enriquecedora, vean que este sería el B mínimo YJ más 1. Si nosotros sumamos el B mínimo YJ, YI de todos los J, o sea, de todos los componentes, de todos los I, disculpen, entonces el B mínimo lo podríamos encontrar como la sumatoria de igual a 1 hasta todos los componentes del B mínimo YIJ más 1, o sea, de todos los YI de la etapa J más 1. Y esto va a ser igual a la sumatoria de I hasta C de el alfa de referencia de X del destilado sobre alfa de referencia menos L mínimo, B mínimo, K de referencia. Recuerden que en la zona enriquecedora va a haber entonces un punto de composiciones constantes, pero también hablábamos al inicio que en la zona de agotamiento se va a encontrar un punto de composiciones constantes. Entonces, podemos encontrar el menos B barra mínimo va a ser igual a, vean que la misma relación prácticamente, lo único es que tendríamos el alfa barra I de referencia BXI en el fondo sobre el alfa barra I de referencia menos L mínimo B mínimo K de referencia. Entonces, la sumatoria, de esa forma nosotros podríamos encontrar B y B barra. Ahora, vamos a considerar las raíces de la ecuación, estos símbolos que son chi, creo, y chi barra, en donde chi es igual a L mínimo sobre B mínimo K de referencia y chi barra L barra B barra mínimo sobre K de referencia. Entonces, con esto llegamos a lo que se conoce como la segunda ecuación de Underwood, en donde el B mínimo va a ser igual a I igual a 1 hasta C de la sumatoria del alfa I de referencia multiplicado por el dxi del destilado sobre el alfa I de referencia menos la raíz. Entonces, esta ecuación nos va a permitir determinar los B mínimos. Y el B barra, que sería esta ecuación de aquí, en donde vean que empleamos el chi barra. Y claro, la composición de los fondos. Entonces, esta se conoce como la segunda ecuación de Underwood. Ya vamos a profundizar en el tema. Ahora, recuerden que para poderla hacer que converja mejor, el B mínimo menos el B barra mínimo va a ser igual a la definición de lo que es el B mínimo más la definición de lo que es el B barra mínimo. Entonces, en este caso, vean que aquí ya empleamos el alfa I de referencia, no el barra, ya que vamos a emplear entonces una volatilidad relativa promedio. Y tenemos que la alimentación FZI va a ser igual a DXI en el destilado más BXI en el fondo. Entonces, está en un balance por componente. De esta manera, nosotros la primera ecuación de Underwood la podemos poner que el delta B en la alimentación va a ser igual al B mínimo menos el B barra mínimo e igual a alfa I de referencia, FZI, sobre alfa I de referencia menos el chi de la raíz. Entonces, esta es la primera ecuación de Underwood y nos permite calcular las raíces. Vean que tiene que cumplirse estas condiciones para que la raíz sea la correcta. Recuerden que el delta B de la alimentación es igual a F por 1 menos Q y que el L mínimo va a ser igual a B mínimo menos D. Entonces, teniendo esas consideraciones, ¿cómo resolver la ecuación de Underwood? Entonces, existen tres casos.
El caso A es cuando los no claves no se distribuyen, o sea, exactamente el caso que estábamos analizando. En este caso, lo que nos está diciendo es que el dx de los claves, de los pesados no claves en el destilado es igual a 0 y el dx de los livianos no claves en el destilado es igual a todo lo que se alimente, al FZLNK. De esta forma, el dx del liviano clave en el destilado es igual a la fracción de recuperación del liviano clave en el destilado por la alimentación, y el dx del pesado clave en el destilado va a ser igual a 1 menos la fracción de recuperación del pesado en el fondo por la alimentación. En este caso, la raíz va a estar entre el alfa del pesado clave de referencia y el alfa del liviano clave en referencia. Entonces, de esa forma nosotros podemos calcular los alfa. Vean que aquí les pido que vean los ejemplos, aparece el 7.1 y el 7.2, ya que es indispensable para poder resolver los problemas. Y vean que el D lo podemos determinar como la sumatoria de I igual a 1 hasta C de dxi en el destilado. El caso B, recuerden que el caso A es lo más sencillo, cuando no se distribuyen los no claves. El caso B se debe considerar que las distribuciones de ecuación de Fenske son válidos. Recuerden que la ecuación de Fenske nos permite determinar las composiciones de los no claves. Entonces, y los valores de los no claves se pueden determinar a partir de esta ecuación de Fenske. Entonces, por lo tanto, se debe resolver la ecuación de Underwood, la ecuación 2, la que nos permite resolver los, vean aquí, los volúmenes, con la raíz de entre los dos claves. O sea, la raíz de los dos claves siempre la vamos a emplear para determinar la raíz de la ecuación número 2. Y luego la ecuación 1 debemos de emplear los valores obtenidos a partir de la ecuación de Fenske, que ya nos dan volúmenes y líquidos. En el caso C es una resolución exacta sin consideración. La ecuación 2 de Underwood debe resolverse para todas las raíces posibles. Este es un caso extremadamente tardado. Y vean que existe un problema 7 de 15, que les pido que lo resuelvan. Bueno, ya les voy a asignar los problemas. Vean que los valores de la raíz podría estar entre el alfa liviano no clave U de referencia, 1 de referencia, el alfa 1, el alfa liviano no clave 2 de referencia, el alfa 2, la raíz 2, la raíz 3, la raíz 4. Estas raíces van a estar entre estos valores. Entonces, de esa forma hay que probar cada una de las raíces, calcular luego los volúmenes y ver si se cumple la relación. Una vez que nosotros ya tenemos el reflujo mínimo y el n mínimo, podemos emplear la correlación de Gilliland para determinar cuál es el n de la columna. Vean que nosotros tenemos aquí el n mínimo calculado a partir de la ecuación de Fenske, y el L sobre D mínimo calculado a partir de la ecuación de Underwood. Entonces, si nosotros determinamos aquí el L sobre D, recuerden que el L sobre D sería un múltiplo del L sobre D mínimo, calculamos el valor, entonces hacemos la relación, leemos el X y nos vamos al Y. En el Y, entonces ya teniendo el N mínimo, podríamos determinar cuál es el N, el número de etapas para hacer la separación de acuerdo a nuestro LD. Recuerden que en nuestro LD, digamos que empleamos un valor de 1.3 veces el valor de LD mínimo, que es lo más común, y ya podríamos determinar entonces el número de etapas. Vean que aquí en la línea punteada es el trabajo de Gilliland, y la línea continua es una que se puede emplear una ecuación. Entonces, para hacer programas es mejor emplear la ecuación que emplear, claro, una gráfica, que sería muy difícil para que la lea el programa. Vean que en la abscisa nosotros podemos colocar M, que sería la relación esta que tengamos del LD, menos 1 sobre 1 sobre LD mínimo más M.
Y entonces el N, vean que el NF mínimo, la etapa de alimentación mínima, va a ser igual al logaritmo natural de las relaciones del destilado y de la alimentación sobre el logaritmo natural del liviano clave menos del alfa del liviano clave menos el pesado clave. Entonces, de esa forma nosotros calculamos el NF mínimo. Recuerden que anteriormente hemos calculado el N y tenemos el N mínimo. Entonces, de esta forma nosotros podríamos calcular también cuál es la etapa NF. Vean que esto nos da una idea rápida de cómo resolver. Recuerden que para emplear las matrices y todo eso, pero bien, para tener algo rápido de cómo calcularlo, es importante poder determinarlo de esta manera. Entonces ya con eso ustedes podrían decir, sí, se ocupa una etapa, no sé, de 40 platos y con una alimentación en el plato 10, sin haber tenido que hacerlo completamente con el programa. Entonces, en algunos casos puede ser muy conveniente poder hacer un cálculo rápido. Además, aún para los programas, es bueno darles ya como una entrada del número de etapas y no dejarlo que ellos se vuelvan locos buscando el número de etapas. Igual, una etapa de alimentación podría servir como para la primera iteración del programa. Generalmente, esta NF de alimentación, NF mínimo, no se determina así, sino que lo calculamos, vean que por el método de Kirkbride, en donde el logaritmo del NF-1 sobre N menos NF va a ser igual a esta relación. Entonces, de esta forma nosotros podríamos determinar el NF de una manera un poco más exacta. Aquí está la ecuación de Little. La ecuación de Little es la que nos permite tener la correlación. Y vean que en este caso el N menos N mínimo sobre N más 1 entre los valores de 0 y 0.01 toma que podemos determinarlo como 1 menos 18.5715x. Entre los valores de 0.01 y 0.9, el N menos N mínimo sobre N más 1 lo podemos determinar de esta forma. Y para los valores de 0.9 a 1 lo podemos calcular de esta manera. Esto les digo para poder hacer la programación. Y aquí están los problemas, pero los voy a dejar. Todavía no los asigno. Ahora se los escribiré en el foro. Vean que con esto, bueno, no, falta una parte que les quiero hablar acerca de columnas con relleno. Y esas se las estaré enviando probablemente el viernes para concluir la segunda unidad.